La fe y el ambiente digital. La transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías. Sustancialmente podemos constatar que el hombre de hoy, habituado a la interactividad, interioriza las experiencias si está en condiciones de establecer con ellas una relación viva y no puramente pasiva, receptiva. El hombre de hoy retiene válidas las experiencias en las cuales se requiere su participación y su implicación. Un camino es aquel propuesto por los ejercicios espirituales ignacianos. Quien los hace es invitado a una inmersión en el texto bíblico al menos de tres modos, proyectando con la imaginación el propio cuerpo en la escena representada, participando en las emociones de los personajes, reviviendo paso a paso los acontecimientos del misterio contemplado, interactuando con los personajes y los ambientes. Por lo tanto, la profundidad se conjuga con una inmersión en una verdadera y propia realidad virtual, aquella de los acontecimientos bíblicos hechos actuales con la imaginación. Y con una interacción viva con los personajes y el ambiente circundante. El contemplativo no ve la escena de la Natividad, de la gruta de Belén, sino que se ve a sí mismo transferido dentro de aquella escena. En este punto, sin embargo, aparece muy clara una cosa: la experiencia de los ejercicios espirituales no es de tipo puramente interiorizante. Ellos generan una experiencia interactiva. El ejercitante es llamado a una inmersión en la realidad contemplada y a interactuar plenamente con ella sin filtros. La profundidad que deriva de la intensidad de las relaciones y las interacciones que se crean durante la contemplación. En la web entendida como lugar antropológico no hay profundidades a explorar, sino nodos a navegar y conectar entre sí de manera gruesa. Esto que parece superficial es solamente el proceder, en un modo quizá inesperado y no previsto, de un nodo al otro. La espiritualidad del hombre contemporáneo es muy sensible a estas experiencias, la superficie en lugar de la profundidad, la velocidad en lugar de la reflexión, las secuencias en lugar del análisis, el surf en lugar de la profundización, la comunicación en lugar de la expresión, el multitasking en lugar de la especialización. ¿Cuál será, pues, la espiritualidad de esas personas cuyo modus cogitandi está en proceso de mutación como consecuencia de su habitar en el ambiente digital? Hoy el hombre está llamado a aprender a vivir la propia espiritualidad de una manera interactiva y por inmersión con la palabra de Dios. Y este es también uno de los principales desafíos educativos de nuestros días. El riesgo de perder el valor de las pausas meditativas, del silencio, de la necesidad de interiorización es grande y es evitado en todos los modos. Una vía para evitar esta pérdida consiste en evitar poner demasiado velozmente profundidad e interacción, superficialidad e interiorización. Hacer comunidad en el tiempo de las networks. La verdadera novedad del ambiente digital es su naturaleza de social network, es decir, el hecho de que permite hacer emerger no solo las relaciones entre tú y yo, sino mis relaciones y tus relaciones. Es decir, en la red emergen no solo las personas y los contenidos, sino las relaciones. Comunicar, pues, no significa más transmitir, sino participar. En su homilía en la solemnidad de Pentecostés de 2012, Benedicto XVI planteó una pregunta importante y empeñativa: es verdad, hemos multiplicado las posibilidades de comunicar, de tener informaciones, de transmitir noticias, pero, ¿podemos decir que ha crecido la capacidad de comprendernos, o quizá, paradójicamente, nos comprendernos cada vez menos? Es una pregunta que tiene un significado que podremos definir radical: ¿es suficiente con multiplicar las conexiones para desarrollar la comprensión recíproca entre las personas y las relaciones de comunión? He aquí, entonces, nuestra vocación en el tiempo de la conexión relacional, la vocación a vivir la red de lugar de conexión como lugar de comunión. El riesgo de estos tiempos es confundir ambos términos. La conexión no produce automáticamente una comunión. Estar conectados no significa automáticamente estar en relación. La conexión de su suyo no es suficiente para hacer de la red un lugar de participación plenamente humana. El vínculo intrínseco entre tecnología de la comunicación y el deseo de comunión exige una visión del ser humano y de su transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías de desarrollo sobre la Tierra.
En esto Teilhard de Chardin ha sido un gran profeta. Obviamente, no es posible hacer aquí la historia de la humanidad. Sin embargo, sabemos cómo el hombre nació cazador. Los hombres se agrupaban bajo la forma de cazadores diseminados en diferentes lugares, luego en forma de agricultores, y así nacieron, pues, las primeras civilizaciones y los primeros imperios. La red se encuentra en el interior de este proceso de agrupación y conexión de la humanidad. La tecnología reciente, con la invención del ferrocarril, el automóvil, el avión, ha hecho que la influencia física de cada hombre, que en un tiempo se reducía a pocos kilómetros, se extendiese a miles. Gracias a la red, todo individuo se encuentra ahora presente al mismo tiempo en todos los mares y continentes, coextensivo a la Tierra. Es necesaria una meditación prolongada sobre esta tendencia de la humanidad a la agrupación. La red es una etapa del camino de la humanidad que el creyente sabe que es movida, solicitada y guiada por Dios. Un dato entre tantos posibles: en el mundo, sobre 7.000 millones de población mundial, 2,5 mil millones están conectados, con un aumento desde el año 2000 al 2012 del 566%. El digital de Vice persiste: África 15%, Asia 27%, Medio Oriente 40%, América Latina 43%, Europa 63%. Oceanía 68%, América del Norte 79%. Benedicto Osby, en su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones de 2009, ha leído teológicamente este deseo que, escribe el Papa, es leído sobre todo como reflejo de nuestra participación en el comunicativo y unificante amor de Dios, que quiere hacer de la humanidad una única familia. Esta afirmación del Papa es importante porque relaciona directamente la transformación de Internet, entendida como social network, la así llamada Web 2.0,13, a la llamada de Dios, que quiere hacer de la humanidad una única familia. He aquí, pues, una tarea específica del católico en red: hacer madurar la red en lugar de conexión, en lugar de comunión. Pero para la comunión que los católicos experimentan en la Iglesia no basta una comunicación bella, buena, sana. No basta, la comunión no es fruto de nuestros esfuerzos. La Iglesia no es fruto de un consenso, es decir, no es un producto de la comunicación. Si así fuese, estaría en un fuerte riesgo la comprensión de la Iglesia como cuerpo místico, que parece diluirse en una especie de plataforma de conexión. El riesgo es pensar que la comunión advenga no ya a través de un medio simbólico, liturgia, sino a través de un medio técnico. Si las relaciones en red dependen de la presencia y el eficaz funcionamiento de los instrumentos de comunicación, la comunión eclesial, en cambio, es radicalmente un don del Espíritu. Y es este don que transforma la conexión en comunión. Es necesario, sin embargo, señalar un riesgo relevante: la red como burbuja filtrada. 14. Sean las redes sociales, como Facebook, sean los motores de búsqueda, como Google, conservan las informaciones de las personas que las frecuentan, y estos datos son utilizados para dirigir las respuestas y las actualizaciones acerca de los contactos personales. Es como si Google construyese nuestro perfil de intereses sobre la base de nuestros accesos a la red, de los sitios que visitamos, de las cosas que nos interesan más. Por lo cual nuestras búsquedas jamás están basadas en criterios exclusivamente objetivos, sino en nuestros intereses específicos. Están orientadas al sujeto, y por lo tanto, sujetos diversos obtienen resultados diferentes. La ventaja es inmediata: llegó de manera veloz a lo que presumiblemente más me interesa, porque Google me conoce y me sugiere que puede serme más atractivo. Pero, por otra parte, hay un gran riesgo: permanecer cerrados en una suerte de burbuja que hace de filtro a lo que es diverso de mí, por lo que no estoy ya en condiciones de darme cuenta de que hay personas, artículos, libros, investigaciones que no corresponden a mis ideas o que expresan una opinión diferente de la mía. La transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, finalmente, estaré circundado por un mundo de informaciones que se me asemejan, corriendo el riesgo de permanecer cerrado a la provocación intelectual que proviene de la alteridad y la diferencia.
El riesgo es evidente: perder de vista la diversidad, aumentar la intolerancia, clausura a la novedad, a lo imprevisto que sale de mis esquemas relacionales o mentales. El otro se vuelve para mí significativo si me es de algún modo semejante; de otro modo, no existe. En este punto, hoy más que nunca la confrontación en el interior del ambiente eclesial asume un valor fundamental en un mundo que tiende a construir, también en red, es decir, el lugar en términos de principio más abierto posible, islas de autorreferencialidad. Una reflexión bíblica como apéndice: es necesario en este punto releer el relato de la Torre de Babel. Estamos convencidos de que la diferencia de las lenguas ha sido el castigo de Dios para una humanidad que ha proyectado invadir el espacio de Dios. La exégesis bíblica reciente nos está haciendo comprender que Babel, en cambio, es una nueva creación, que denuncia y liquida el proyecto de un monolitismo totalitario de una civilización para la que toda la tierra tenía una única lengua y palabras únicas, una civilización replegada sobre sí misma. Orienta así al hombre hacia un proyecto de comunión que parta de aquella condición de pluralismo descrita en la mesa de los pueblos de Génesis 10, donde la variedad de las lenguas y de las culturas constituye una riqueza y no un obstáculo a la comunicación y a la comunión de los pueblos. 8. Dar testimonio de la fe en el tiempo del sharing. La lógica de las redes sociales, en su mejor acepción, va precisamente en esta dirección. La sociedad digital no es ya pensable y comprensible solamente a través de sus contenidos. No hay ante todo cosas, sino personas. Hay sobre todo relaciones; el intercambio de contenidos se produce dentro de las relaciones entre personas. La base relacional del conocimiento en la red es radical. La comunicación se produce no ya por broadcasting, sino por sharing. Se comprende bien, pues, cuán importante es la categoría y la praxis del testimonio. Este es un aspecto determinante. Hoy el hombre de la red se fía de las opiniones en forma de testimonio. Ofrezcamos un ejemplo: si hoy quiero comprar un libro o formarme una opinión acerca de su valor, voy a una red social de libros, a Novi, Goodreads, LibraryThing, o a una librería online y leo las opiniones de otros lectores. Estas tienen más el estilo de los testimonios que de las clásicas recensiones. El testimonio se debe considerar, pues, en el interior de la lógica de las redes participativas, un contenido generado por el usuario. La lógica de las redes sociales nos hace comprender mejor que antes que el contenido compartido está siempre estrechamente vinculado a la persona que lo ofrece. En efecto, no hay en estas redes ninguna información neutra; el hombre está siempre involucrado directamente en lo que comunica. Cada uno está llamado a asumir las propias responsabilidades y el propio empeño en el conocimiento. En este sentido, el cristiano que vive inmerso en las redes sociales está llamado a una autenticidad de vida muy exigente; esta toca directamente el valor de su capacidad de comunicación. En efecto, ha escrito el Papa en su mensaje para la Jornada de las Comunicaciones de 2011, cuando las personas intercambian información, están ya compartiéndolo a sí mismas, su visión del mundo, sus esperanzas y sus ideales. La tecnología de la información, contribuyendo a crear una red de conexiones, por lo tanto, parece vincular más estrechamente amistad y conocimiento, alentando a los hombres a hacerse testigos de aquello en lo que fundan su propia existencia. Hoy comunicar significa testimoniar. Por lo tanto, un anuncio del Evangelio que no pase por la autenticidad de una vida cotidiana personal compartida permanecerá, hoy más que nunca, como un mensaje expresado en un código comprensible tal vez con la mente, pero no con el corazón. La fe, pues, no solo se transmite, sino que puede, sobre todo, ser suscitada en el encuentro personal, en las relaciones auténticas. Evangelizar no significa en absoluto hacer propaganda del Evangelio. No significa transmitir mensajes de fe. El Evangelio, la transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías, no es un mensaje entre tantos otros. Evangelizar, por tanto, no significa inserir contenidos declaradamente religiosos en Facebook y Twitter. Y, además, la verdad del Evangelio no adquiere su valor de su popularidad o de la atención que recibe. La Iglesia en red no está llamada, por tanto,
a una emisión de contenidos religiosos, sino a compartir el Evangelio en una sociedad compleja. Derek de Kerkhove, reconocido experto en el mundo de los medios digitales, ha acuñado la expresión de aureola electrónica para indicar la red de conexiones comunicativas que conectan a la persona con el mundo y con otras personas. Es ante todo con esta suerte de aureola, pues, que en los nuevos contextos y con las nuevas formas de expresión el hombre de hoy está llamado a ofrecer una respuesta a quien le pida razón de su esperanza, comparece 1 P 3,15. No se da testimonio del Evangelio en red limitándose a inserir contenidos declaradamente religiosos en las plataformas de los diversos medios, cerrándose a las preguntas verdaderas y urgentes, a las dudas y los desafíos de los hombres de hoy. Al contrario, el Papa subraya la necesidad de estar disponibles para involucrarse pacientemente y con respeto en sus preguntas y en sus dudas, en el camino de búsqueda de la verdad y del sentido de la existencia humana. Parecen resonar las palabras de Pablo V, que en la encíclica Ecclesiam Suam de 1964 se preguntaba retóricamente, ¿no se ha querido dar al mismo, y con toda razón, un fin pastoral, dirigido totalmente a la inserción del mensaje cristiano en la corriente de pensamiento, de palabra, de cultura, de costumbres, de tendencias de la humanidad, tal como hoy vive y se agita sobre la faz de la tierra? Antes de convertirlo, más aún, para convertirlo, el mundo necesita que nos acerquemos y le hablemos. N. 70. Es necesario, pues, superar la lógica de las barreras, las contraposiciones, los grupos cerrados y autorreferenciales que finalmente, de manera paradójica, la red corre el riesgo de fomentar. El compromiso auténtico e interactivo con las preguntas y las dudas de aquellos que están alejados de la fe nos debe hacer sentir la necesidad de alimentar con la oración y la reflexión nuestra fe en la presencia de Dios, como así también nuestra caridad activa. 9. Dar el tiempo de la open source es una transformación muy importante concierne a nuestra capacidad de dar. La red es el lugar del don. Conceptos como file sharing, free software, open sources, Creative Commons, User Generated Content, Social Network tienen todos en su interior, si bien de manera diferente, el concepto de don. Pero, ¿de qué tipo de don estamos hablando? Aquí el don asume la forma de lo gratis. No impulsa a dar y recibir, sino a tomar y dejar que los otros tomen. Es el concepto mismo de don, pues, que hoy está cambiando. En efecto, más que un don personal de un yo a un tú, hoy nos estamos habituando a un don generalizado. La lógica del don en red parece estar vinculada a lo que en slang es llamado freebie, es decir, algo que no tiene precio en el sentido de que no cuesta nada, que se puede tomar libremente. Esto se funda en la pregunta implícita, ¿cuánto cuesta? Y la respuesta es nada, y la óptica está puesta sobre quien toma y, por tanto, no recibe. Otra versión de intercambio que sigue a esta lógica es aquella vinculada al freemium, que consiste en algo que se puede tomar o descargar. El don en el sentido cristiano, en cambio, no se toma, sino que se recibe, y entra siempre en una relación fuera de la cual no se comprende. El don crea vínculos, es una lógica de comunión. El verdadero don tiene en sí, al menos de manera implícita, la potencialidad de crear relaciones, al contrario del puro mercado, que genera intercambio. El don es un gesto que tiene sentido en el interior de una experiencia de relación. Esto no significa en absoluto que la participación general y difusa sea equivocada o mala. Sin embargo, es importante comprender que la lógica cristiana es algo más. La lógica del don que se desarrolla en Internet conduce a la puesta en común, a la solidaridad, a la cooperación, en las cuales la generosidad puede permanecer anónima. La lógica del don como gracia, en cambio, insiste en la relación personal, de la que no puede prescindir,